Hola, a continuación les hablaré acerca de lo que es la luxación. Antes de esto es importante hacer un repaso anatómico de lo que es el codo para posteriormente entender el mecanismo por el cual se produce la luxación. El codo es una bisagra modificada que posee una gran estabilidad intrínseca. Está formada por tres articulaciones: la húmero-cubital, la cóndilo-radial y la radio-cubital proximal. La luxación del codo es una separación completa de las superficies articulares proximales, del cúbito y del radio de la porción distal del húmero. El codo contiene ligamentos, una cápsula ligamentosa importante, la cual está formada por una membrana interósea, así como ligamentos, tanto el colateral medial y el ligamento colateral lateral, así como un ligamento anular que va a unir lo que es la parte proximal del radio con el cúbito. Esta lesión cápsulo-ligamentosa, a lo que se conoce como el círculo de Horry, va a haber una progresión de lateral a medial, como podemos observar, en la cual se produce una luxación simple o bien una luxación compleja. Las simples son puramente ligamentosas, mientras que la compleja se asocian a una fractura. Dentro de lo que es la epidemiología de la luxación del codo, se producen con mayor frecuencia en los grupos de edad de más jóvenes. El pico de edad se encuentra entre los 5 y los 25 años y constituye entre el 11 y el 28% de las lesiones del codo. ¿Cuál es el mecanismo de acción observar? Bueno, aquí he traído un video donde podemos explicar que se produce con mayor frecuencia, con una caída, con la mano o el codo en extensión, lo que resulta de un brazo en palanca. Y con ello, con la ruptura cápsulo-ligamentosa y de esa progresión de lateral a medial, que va a desplazar el olecrano con respecto a la tróclea y va a combinar una traslación de las superficies articulares para producir lo que es la luxación. Esta imagen lo explica mejor, en la cual suele ser por una caída con la mano en extensión, con una hiperextensión del codo y este valgo que va a ser un valgo forzado, la abducción del brazo y la supinación del brazo con esa compresión axial. Cuando es el mecanismo de producción en la luxación anterior, esta más bien puede ser, por ejemplo, ante un golpe, que es un traumatismo directo sobre el olecrano con el codo en flexión, y va a producir el desplazamiento del cúbito y el radio hacia la parte superior. Dentro de lo que es la clasificación, bueno, lo dije inicialmente, pueden ser simple o compleja, o también se pueden clasificar en la relación entre el radio y el cúbito. Simple son ligamentosas, las complejas ya se asocian a una fractura y también se pueden clasificar en dirección del desplazamiento del cúbito con respecto al húmero. Pueden ser anterior, posterior, donde ya lo que es la porción distal del húmero distal, va a ocupar lo que es la fosita cubital. La luxación lateral, podemos observar que el olecrano se va a desplazar hacia la parte por detrás, al lado de lo que es el cóndilo externo del húmero, y cuando es medial, aquí el olecrano se va a desplazar por detrás del cóndilo interno del húmero y la cabeza del radio puede estar ya sea sobre, debajo, delante o atrás de la tróclea. En el caso de las luxaciones divergentes, que ya aquí es una separación completa de la extremidad proximal del cúbito y del radio. Es importante la valoración por imagen en las proyecciones, sobre todo la radiografía en proyección antero-posterior y lateral. Dentro de las proyecciones antero-posterior, la toma es el codo de extensión y la lateral con el codo en flexión. La posterior representa el 80%
en cuanto a la frecuencia, pero también podemos evidenciar los otros tipos de luxaciones que, a pesar de que se producen con menos frecuencia, también se puede observar en una emergencia. Entonces, bueno, en la radiografía anterior vamos a poder observar ese desplazamiento de lo que es el cúbito y el radio en sentido anterior, mientras que en la proyección lateral, bueno, el olecrano va a estar hacia atrás o hacia los lados, desde el cóndilo externo, y desde la clínica el paciente presenta un cóndilo interno prominente. Por el contrario, en la medial, en la clínica presenta el cóndilo externo mucho más prominente, y aquí podemos evidenciar que el olecrano se va a encontrar por detrás del cóndilo interno del húmero. En las divergentes podemos observar esa separación completa de la parte proximal del radio y del cúbito por esa ruptura de la membrana interósea, de la cápsula articular y de lo que es el ligamento A. Dentro de lo que es en la clínica, el paciente llega porque se sujeta el miembro lesionado con la mano contralateral, presenta un grado variable de inestabilidad, tumefacción, dolor, hematoma. Además, acude con el brazo en 45 grados de flexión, como podemos evidenciar aquí hay otra imagen. El olecrano protruye en dirección posterior y además se puede palpar una depresión por encima del olecrano. En las luxaciones anteriores, en realidad presenta un acortamiento del brazo, mientras que el antebrazo parece tener aumentada su longitud. El diagnóstico: es importante la anamnesis, conocer el antecedente del golpe sobre el codo, ya sea directo o indirecto. El examen físico es importante, sobre todo la exploración neurovascular, en la cual se debe centrar. Es importante registrar la historia clínica, la función de los nervios cubital mediano, así como el de la arteria braquial, mediante lo que es por medio de los pulsos, tanto radial y cubital. Es importante también descartar lesiones concomitantes, en tanto en las articulaciones proximal y distal del codo, y descartar a la inspección algún signo de fractura abierta. A la palpación, por ejemplo, si hay una luxación anterior, lo que va a estar prominente es la tróclea, va a ser un relieve, y a nivel, si es una luxación posterior, el olecrano va a ser prominente. Dentro de los exámenes complementarios, se debe de tomar una radiografía, tanto en proyección anterior-posterior y lateral, y hay que revisar bien la radiografía para descartar una fractura asociada. ¿En qué caso se debe realizar una angiografía? Por ejemplo, en una mano que continúa con una mala perfusión tras una reducción. Entonces se valora el compromiso vascular tras una reducción, que no se restablece ese flujo arterial, y la mano continúa con una mala perfusión. La tomografía en realidad resulta útil para identificar aquellos fragmentos óseos que no pueden verse en una radiografía simple. Dentro de lo que es el tratamiento, hay un tratamiento que es conservador y otro quirúrgico. Pero ¿cuál es el objetivo principal? Restablecer la estabilidad ósea. En el caso del tratamiento conservador, se trata, por ejemplo, de una luxación. Si hay una luxación simple, se realiza la reducción y se inmoviliza de 3 a 4 semanas. Esa inmovilización puede ser en decúbito supino, pues, que es lo que más se recomienda, también puede ser en decúbito prono o en sedestación. Ahora bien, el quirúrgico se debe realizar cuando no puede mantenerse ese codo en una posición concéntrica reducida, es decir, una luxación inestable. Es un codo que se usa antes de realizar ese control radiológico tras una reducción, o cuando se vuelve a luxar a pesar de estar inmovilizada con una férula. Entonces aquí se recomienda el tratamiento quirúrgico. Es importante que tras una reducción se pueda comprobar que se encuentre en contacto lo que es el cóndilo con lo que es entre el cóndilo del húmero y la cabeza del radio. Posteriormente se debe repetir la exploración neurovascular y el rango de movilidad en el que el codo permanece estable. La prueba consiste en una extensión del codo hasta menos 30 grados antes que se produzca una subluxación o luxación.
Posteriormente, el codo se inmoviliza con una férula braquiopalmar posterior en 90 grados de flexión. Después de la reducción se debe obtener una radiografía para comprobar la posición. Es importante indicar que un rango de movilidad precoz suave y activo pasivo se asocia a mejores resultados a largo plazo. Siguiendo lo que es el tratamiento, si la luxación se asocia a una fractura del écrano, se debe realizar una osteosíntesis. ¿Cuál es el mecanismo para reducir? En realidad aquí se va a utilizar lo que es la tracción longitudinal y la contratracción del antebrazo. Un paciente de cúbito supino, el primer médico rodea el húmero distal con ambas manos y aplica la contratracción, mientras que el segundo médico va a sujetar lo que es la mano de la muñeca con una mano, y va a aplicar una tracción longitudinal, mientras que la otra mano va a aplicar presión hacia abajo sobre la parte proximal del antebrazo. La reducción se consigue con un chasquido que puede percibirse o bien oírse. Bueno, aquí un ejemplo de la reducción en decúbito prono, que es similar. Y dentro de las complicaciones puede estar la rigidez, una afectación neurológica, que esta más a menudo se trata de una lesión por estiramiento del nervio medial o del cubital. También puede haber una afectación a nivel vascular. Es importante también descartar en estos pacientes lo que es el síndrome compartimental o contractura de Wolman, la inestabilidad o persistencia de una luxación, la artrosis, miositis osificante y la deformidad en varo. El 5% se asocia a una fractura de cabeza radio, mientras que en un 10% se asocia a una fractura de lo que es la cúpula radial y de la apófisis coronoide, y también se asocia a lo que es una luxación posterior del codo. Entonces, para ya concluir con lo que es la luxación, ocurre entre edades de entre 10 y 25 años, se asocia más a lesiones deportivas, sobre todo a futbolistas, representa entre el 10 y el 30% de las lesiones del codo. La valoración inicial se debe centrar en la exploración neurovascular, y es importante que la radiografía se tome en las dos proyecciones, tanto antero-posterior como lateral. El 80% de los diferentes tipos de luxación, como podemos evidenciar, la más común es la posterior o posterolateral. Y el tratamiento de una luxación simple es conservador, mientras que una luxación inestable, su tratamiento es quirúrgico. Gracias, amigos. No olviden de suscribirse en la página y darle me gusta al video para seguir subiendo más videos de diferentes áreas de la medicina.